Hola, soy Moisés Wester, pastor de la Iglesia con Propósito Asamblea Cristiana, aquí en la ciudad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Como mundo estamos pasando un tiempo de angustia, preocupación y miedo, pero hoy quiero llevarte a tu vida un mensaje de esperanza y paz. Quisiera que te tomes el tiempo para escuchar este mensaje que va a bendecir tu vida. Una de las historias más conocidas en la Biblia es la historia de David y Goliat, la del pastorcito que venció al gigante con una piedra y una honda. Parecería que fuera una historia para niños, y lo es. Pero también esta historia contiene grandes verdades que necesitamos saberlas para poder enfrentar con éxito a los gigantes de la vida. Quiero presentarte una serie de predicaciones que llegarán hasta tu corazón, bendecirán tu día y te ayudarán a tomar decisiones esenciales en tu vida. Hoy escucharemos Cuarentena, cómo ganarle al mal humor. En el mensaje anterior, que se llama 39 días más uno, hablé de la importancia que tiene poner en la perspectiva correcta a los problemas que nos tocan vivir día a día en la vida. Una perspectiva incorrecta hace que un problema que es pequeño se vea gigante. Y con la perspectiva de Dios, con la perspectiva correcta, hace que un problema que es gigante, que es un gran problema, se vea pequeño. Y hoy quería hablar sobre, en este tiempo de cuarentena, cómo ganarle al mal humor. Porque, claro, nos sobreviene el desánimo, el aburrimiento, la falta de interés en muchas cosas. Y eso produce un malestar. Y como producto del malestar, generalmente nos malhumoramos. Y para ponernos en perspectiva, quisiera hablarte primero de lo que pasaba en ese tiempo en la nación de Israel. Como lo había dicho en el mensaje anterior, Israel estaba siendo asediada por un ejército invasor que se llamaban los filisteos. Ellos se encontraban dentro del territorio ya de Israel y se encontraban sobre una colina. Había un valle y sobre la otra colina defendiendo se encontraba el ejército de Israel. Ahora, conocemos un poco la historia. Todos los días, durante 39 días, salía un gigante de entre las filas de los filisteos y amenazaba y desafiaba al ejército de Israel. La idea en ese tiempo era que solamente un soldado del ejército de Israel y un soldado del ejército filisteo y un soldado del ejército de Israel pelearan, y el que ganara de entre ellos dos sería el ejército ganador. Y obviamente los demás serían el ejército perdedor. Ahora, David era el menor de 8 hermanos. 3 de sus hermanos estaban justamente en el ejército en ese tiempo. Y su padre Isaí lo manda a que le lleve unos víveres y también para que pueda traer noticias de él. Pero cuando llega David y entra a donde están los soldados, nota algo particular, que los soldados estaban desanimados, estaban entristecidos, se sentían frustrados, se sentían desmotivados, sin ningún tipo de entusiasmo. Y la razón es que el miedo que tenían no les permitía a ninguno de ellos enfrentar a este gigante y defender de esa manera el honor del ejército de Israel. Y quiero leerte lo que dice la Biblia con respecto a este episodio, solamente una parte que se encuentra en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, el versículo 20. Leemos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y, después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino.
Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Y el subrayado es justamente a propósito porque es la parte que nos interesa de esta historia y en esta predicación. Y lo vuelvo a leer. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. La mecánica durante estos 39 días fue esta, que mañana y tarde los israelitas salían dando gritos de guerra, gritos de ánimo, y también durante 39 días, una vez a la mañana y una vez a la tarde, salía este gigante desafiando y amenazando a los soldados. ¿Qué es lo que sucedía? Que cada vez que salía este gigante, los soldados israelitas tenían miedo y retrocedían. Y esto a veces parece mucho a cuando nos levantamos todos los días. Y muchas veces nos levantamos con la mejor disposición. Como quien dice, damos nuestro mejor grito de guerra, como lo hacían los soldados. Y parecería que nos fuéramos a comer al mundo. Nos levantamos positivos y decimos, hoy voy a tener un día bueno. ¿No te pasó? A mí me ha pasado muchas veces. Y también, igual que los soldados, ¿no? De lanzar gritos, cada uno iba y tomaba su posición en donde tenían que estar, donde el comandante le había dicho que tenían que pararse en su posición. Y nosotros también nos levantamos y tomamos nuestra posición, a veces en la familia, ¿no? Algunos somos padres, otros somos hijos, o padres y también somos hijos, ¿no? A la vez. O tomamos nuestra posición en el trabajo, nuestra posición en la escuela, nuestra posición en la sociedad, y vamos ocupando, ¿no? El lugar que cotidianamente necesitamos ocupar. Y como nos hemos levantado con el ánimo bien y como quien dice, fuertes, tenemos una vaga esperanza de que las cosas ese día van a ser distintas, que quizás no se presenten tan malas como lo vino haciendo por ahí otros días. Pero a veces lo que sucede por la experiencia que te ha tocado vivir y me ha tocado vivir a mí, que solamente con el buen ánimo y el buen deseo y las palabras de decir hoy va a ser un día fabuloso, muchas veces no alcanza, porque sucede lo que le sucedían a los israelitas, ¿no? Justamente en el libro histórico de Primera de Samuel 17, 24, dice así: cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Y es posible que también nos pase eso a nosotros, por más que lancemos gritos de guerra, por más que ocupemos la posición que tenemos que ocupar, ¿no? Que en la vida, cuando vienen los problemas, o vienen los grandes problemas, nos da ganas de salir corriendo. Y a veces ingenuamente pensamos que el problema va a desaparecer por sí solo. He escuchado decir muchas veces, no hay mal que dure 100 años. Pero también está la otra parte que dice, ni cuerpo que lo soporte. Y a veces nos inyectamos ese entusiasmo para enfrentar el día, ¿no? Nos inyectamos de entusiasmo, pero sinceramente a veces no alcanza. Recogemos frases que otros han dicho y decimos, bueno, solamente hay que tener fe. Y salimos, ¿no? Y durante el día ese gigante, ese problema nos da de cachetazos y la fe se nos cae. Y nos pasan cosas semejantes a esta.
Y pensamos a veces ingenuamente que con el buen humor se van a solucionar las cosas. Y hay un conocido refrán que dice, a mal tiempo, buena cara. Pero muchas veces no sucede de esa manera. Empezamos con buena cara, pero terminamos con la peor cara. Y uno de los gigantes que enfrentamos en estos tiempos que vivimos, y ahora en la cuarentena, es el aburrimiento, es el desgano, el desinterés y a veces la monotonía de hacer siempre lo mismo, hasta que llegamos a hastiarnos de las cosas y esto nos da una sensación de malestar, de fastidio, ¿no? Porque lo que hacemos obviamente no nos divierte y tampoco leemos, y también a veces le hemos perdido el interés. Y eso produce en nosotros un malestar interno, que aflora, que sale a la superficie y se manifiesta como mal humor. Ahora, el mal humor es terriblemente contagioso y tiene el poder de producir malestar en el ambiente donde está ese mal humor. Una sola persona malhumorada puede traer malestar a una familia, a un grupo, a un matrimonio, y en el lugar donde está, ¿no? Genera justamente eso, el mal humor es contagioso y produce malestar. Y el mal humor podría ser que esté en nosotros y estemos peleando con nuestro propio mal humor porque no nos queremos sentir así, no queremos ser de esta forma, o también podría estar en otros. Y estamos peleando con esa otra persona que tiene el mal humor. Y una de las frases que me gusta, que leí hace poco, que es de Caterina Fake, dice, a menudo las personas están trabajando dura en la cosa equivocada. O sea, están trabajando duro en la cosa equivocada. Trabajar en la cosa correcta probablemente es más importante que trabajar duro, ¿no? O sea, no es solamente trabajar duro, sino que hay que trabajar en lo correcto. Es mucho más importante. Y me recuerda a un concurso de 2 leñadores. Esto se celebró en Canadá. Y bueno, ya era la final. Habían quedado 2 países. Uno era el país anfitrión, Canadá, y el otro era Noruega, ¿no? Habían quedado ahí como finalistas. Entonces, el juez determina cómo iba a ser esta final. Así que a Canadá le da un sector de un bosque para leñar, para talar árboles, y al noruego le da otro sector. Había una diferencia entre ambos leñadores. El canadiense era un hombre joven, fuerte, grandote, ¿no? Y el hombre noruego no era un hombre mayor, ¿no? Y no era tampoco tan corpulento. Así que el joven canadiense, el leñador, lo miró un poco con desdén, como diciendo, esto lo gano yo. Así que suena el silbato para que arranquen y empiezan a escucharse el tac, 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 ¿no? De un lado del bosque y del otro lado del bosque. Y mientras estaba el canadiense, ¿no?, dándole hacha y hacha a los árboles para tratar de derribar la mayor cantidad posible, escucha que donde estaba en el pequeño bosque, donde estaba talando el noruego, no se escuchan más ruidos, ¿no? Y bueno, él siguió talando y talando árboles hasta que arranca nuevamente el noruego. Y después de un rato,
otra vez el canadiense vuelve a escuchar que el noruego para de talar. Entonces el canadiense, el muchacho joven, dijo, esta es la mía. Yo ya con el tiempo que perdió él, ya le voy a ganar seguramente, ¿no? Es imposible que no le pueda ganar. Y esto de que paraba el noruego se repitió un montón de veces hasta que sonó el tiempo final y cada uno tuvo que detener su trabajo. Bueno, cuando hacen el recuento, ¿no? Los jueces dictaminan quién había sido el ganador. Y obviamente que el canadiense estaba seguro que era él el ganador, porque él no había parado en ningún momento, ¿no? Su juventud, su fuerza, según él, lo había ayudado justamente. Y cuando determinan quién había sido el ganador, los jueces dicen, Noruega, el leñador de Noruega es el ganador. Entonces, obviamente, el canadiense dijo, no, acá algo está mal. Yo escuché que muchas veces el noruego paró de hachar. Dice, yo no paré ninguna vez, ¿no? Y sin embargo, la cantidad de troncos del noruego era mayor que el del canadiense. Entonces le dice, ¿cómo hiciste? Le pregunta, ¿cómo hiciste? Si yo te escuché que vos paraste un montón de veces, no puede ser. Entonces, con mucha pasividad, ¿no? Con mucho aplomo, el canadiense dice, sí, yo paré varias veces. Es cierto lo que vos decís, pero cada vez que paré, afilé el hacha. ¿No? O sea, no se trata de trabajar duro, sino que trabajar de la manera correcta, si queremos ver resultados. David es el ejemplo de la manera correcta de enfrentar a un gigante. Cuando David llegó al campamento donde estaban los soldados, los encontró desanimados, los encontró frustrados, los encontró sin ningún tipo de sueños, sueños de ganarle a este gigante, y todos decían, no podemos contra este gigante. Ahora, David llegó y fue un agente de cambio ahí, porque él miró al gigante y dijo, sí que podemos vencerlo, sí que podemos vencerlo. Y David se sacrificó justamente por ellos, dijo, yo voy a ir a pelear. Y le dijo al rey que él iba a ir. Y el rey lo tuvo a menos y le quiso poner una armadura, que era la armadura del rey, pero David estaba incómodo con esa armadura. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que no iba tanto a pelear él, sino que Dios iba a pelear por él. Y si David ganaba, todos ganaban. Y todo Israel ganaba. David estaba representando a cada uno de ellos en el campo de la batalla. Así que había una emoción especial. Es como cuando está el mundial y me acuerdo las veces que Argentina ganó, que nos sentíamos como que todos habíamos estado jugando en esa cancha, ¿no? Donde jugaron estos 11 jugadores. De esa manera uno se siente ganador con el equipo. Y estos soldados, cuando David ganó, también se sentían ganadores. O sea, David fue un agente de cambio para el ánimo de todo un grupo. Y Dios quiere que también vos seas un agente de cambio. Muchas veces no alcanza con que te levantes con la mejor disposición y digas, hoy va a ser un excelente día, porque tratás de resistir, pero a veces sos vencido una y otra vez por el mal humor tuyo o de otros. Pero Franklin Roosevelt dijo una vez, no basta con querer, debes preguntarte
a vos mismo, ¿qué vas a hacer para conseguir lo que querés? ¿Qué vas a hacer para conseguir lo que querés? Y mirá cómo son las cosas. 1000 años después de David, un descendiente de David, que se llamó Jesucristo, venció enfrentando a los dos gigantes que nadie pudo vencer. Uno de los gigantes era el pecado y otro de los gigantes la muerte. A esos dos gigantes enfrentó Jesucristo y los venció. Así que si Él venció, vos también podés vencer a través de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer para ganarle al mal humor que está destruyendo tu familia, que está destruyendo tu matrimonio, que está destruyendo tus amigos, que está destruyendo tus relaciones? ¿Qué vas a hacer para ganarle al mal humor que no te permite ser esa persona que vos querés ser? ¿Qué vas a hacer para ganarle a ese mal humor? Ahora, una de las cosas que tenés que hacer es tener una experiencia como la que tuvo David, una experiencia real con Dios en tu vida. La fe que tenía David lo cambió todo. Y cambió el lugar donde él estaba. Cambió el ánimo de esos soldados que estaban con miedo, que estaban atemorizados, que se sentían frustrados. Y hoy puedo ayudarte para que el Dios de David sea también tu Dios. Lo primero que tenés que saber es que Dios te ama. Y Dios quiere que seas parte de su familia. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y la carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, nos dice que todos hemos pecado y por eso estamos alejados de Dios. Eso dice en la carta a los romanos 3:23. Por eso es que Jesús vino a la tierra, para reconciliarnos con Dios a través de la cruz. Y Jesús dio su vida y derramó su sangre para que nosotros podamos ser salvos de la condenación eterna. Romanos 5:8 dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Las palabras más esperanzadoras de Jesús son estas, las que dijo Él. Ciertamente, dijo, les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Qué palabras más hermosas. Así que si crees de todo corazón en Jesús, podés recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Lo que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Dios y recibir el perdón que Él ofrece a través de su sangre. Jesús promete que a los que le reciben, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que, ¿qué vas a hacer para ganarle al mal humor? Tenés que hacer esta oración. Así que te pido que ores conmigo. Cerrá tus ojos y repetí conmigo. Padre Celestial, quiero conocerte. Quiero que seas mi Dios, así como lo fuiste de David. Hoy me doy cuenta que mis maldades y mis pecados me condenan. Creo que Jesús murió por mis pecados y creo que resucitó de entre los muertos. Por eso hoy confieso con mis palabras que creo de todo corazón en Jesucristo. Hoy pongo toda mi fe en Jesús para que me perdone y limpie con su sangre todos mis pecados. Te pido, Padre Celestial, que a partir de hoy cambies mi vida y me hagas una nueva persona. A partir de este momento entra en mi vida. Ahora soy tu hijo y por los méritos de Cristo tengo vida eterna. Oro en el nombre de Jesús.
Amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto.